Ok, excelente, excelente. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a empezar y a continuar con este libro. Sentir es el secreto de Neville Goddard. Neville Goddard es un autor, de verdad que también las enseñanzas que él nos comparte en sus libros, tiene varios libros, es muy profunda la enseñanza que nos comparte, así que pues estamos viendo este libro, que es un libro bastante cortito, tiene muy pocas páginas, estamos en el capítulo 2 y, y pues bueno, solamente son 4 capítulos este libro, solo 4 capítulos y ya estamos en el capítulo 2. Así que pues voy a poner a compartir para seguir avanzando y seguir viendo la información que nos trae el autor en este libro. Vamos a ver, estábamos en esta parte, nos quedamos aquí, estamos viendo el capítulo 2 sobre el sueño, ¿ok? Y nos quedamos aquí. Voy a leer el párrafo anterior para recordar lo que estábamos viendo. Nos decía, como es en el cielo, así es en la tierra. Como es en el subconsciente, así es en la tierra. Fíjense que el cielo es nuestro subconsciente, ¿ok? Hemos escuchado muchas veces esta frase, como es en el cielo, así es en la tierra. Nuestro subconsciente es el cielo. En nuestra mente está el cielo, ¿ok? Como es en el subconsciente, así es en la tierra. Lo que sea que tengas en el consciente cuando vas a dormir es la medida de tu expresión en los 3/3 conscientes de tu vida en la tierra. Fíjense esto que nos dice, que es bien, bien importante tenerlo en cuenta. Lo que sea que tengas en el consciente cuando vas a dormir, nos dice, es la medida de tu expresión en los 3/3 conscientes de tu vida en la tierra. Nada te detiene de realizar tu objetivo, salvo tu falla de sentir que ya eres aquello que deseas ser o que ya estás en posesión de la cosa buscada. Tu subconsciente le da forma a tus deseos solo cuando sientes tu deseo realizado. Fíjense. Por eso que el libro se titula Sentir es el secreto. Y recordemos, yo siempre les recuerdo que el subconsciente es emocional. El subconsciente es emocional. El consciente es racional. El consciente razona. El consciente es racional. Y el subconsciente es emocional. El subconsciente tiene que ver con todas las emociones y sentimientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el subconsciente le da forma, recuerden que el subconsciente es el que le da expresión a todo lo que está grabado en él, a todo lo que se imprime en el subconsciente. El subconsciente tiene la tarea de darle forma física, expresión física. Entonces nos dice, tu subconsciente le da forma a tus deseos solo cuando sientes tu deseo realizado. Solo cuando lo sientes, cuando le pones emoción, cuando le pones un sentimiento. ¿Ok? La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente, porque todas las cosas vienen desde adentro tuyo y tu concepción de ti mismo determina aquello que viene. Deberías siempre sentir el deseo realizado antes de irte a dormir. Y muchos expertos hablan de estos momentos que rodean el sueño, las horas del sueño. Apenas nos levantamos o a la hora que nos vamos a dormir, porque es en ese momento cuando se le puede dar órdenes al subconsciente. Es en ese momento que el subconsciente está mucho más receptivo. ¿Por qué está más receptivo? Porque el consciente se apaga cuando vamos a dormir. El consciente, que es el que razona, se apaga. El subconsciente está todo el tiempo operando, todo el tiempo. El subconsciente no descansa, ¿ok? Nunca traes de lo profundo de ti mismo aquello que deseas. Siempre traes aquello que eres. Esto también es bien importante tenerlo en cuenta. Siempre traes aquello que eres. Lo que tú eres es lo que finalmente vas a expresar. Entonces, si hay algo que tú quieres expresar físicamente, em, primero tienes que cambiar adentro, porque recuerden que como es adentro, es afuera. No puedes expresar algo físico que se sostenga en el tiempo
mientras que tú no hayas cambiado algo adentro. Para que se sostenga algún cambio afuera, tiene que haber un cambio adentro. Por eso es que ocurre que muchas personas, y hay muchas historias de personas que, por ejemplo, se ganaron un premio de lotería, ¿no? Hubo un cambio externo, pero si no hubo un cambio dentro de la persona, esa persona en promedio a los 2 años eh, vuelve a tener la misma situación que tenía antes de ganar el premio, y a veces hasta peor inclusive. ¿Ok? Entonces, siempre traes aquello que eres y eres aquello que sientes que eres, así como aquello que sientes cierto de otros. Siempre atraes aquello que eres y eres aquello que sientes que eres, así como aquello que sientes cierto de otros. Lo que tú sientes que eres. Y esto tiene mucho que ver con tus creencias. Por eso es que también estamos constantemente evaluando qué creencias tenemos, porque de acuerdo a lo que nosotros sentimos que somos, eres aquello que sientes que eres, de acuerdo a lo que nosotros sentimos que somos, de acuerdo a nuestras creencias, eso es lo que vamos a expresar, ¿no? Creencias, ayer en la mentoría, por ejemplo, hablábamos de estas creencias de hay que trabajar duro, ¿no? Que hay que hacer mucho esfuerzo para generar dinero, por ejemplo, ¿no? Es una creencia eh, que se ha expandido mucho. Entonces, las personas son sus creencias. Y si hay alguna persona que tiene esa creencia, pues va a tener que trabajar mucho para generar dinero, porque es su creencia. Hasta que no identifique y no la cambie, esa creencia hasta que no la cambie, no va a poder ser otra cosa. Va a tener que siempre trabajar duro para, eh, para poder generar ingresos. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar leyendo. Bienvenidos ahí los que se van conectando, bienvenidos, gracias por abrir su cámara, bienvenidos, excelente. Ahora nos dice, para ser realizado entonces el deseo debe ser resuelto en el sentimiento de ser o tener o presenciar el estado buscado. Esto es logrado al asumir el sentimiento del deseo realizado. Fíjense, el deseo debe ser resuelto en el sentimiento de ser o tener o presenciar el estado buscado. Esto es lo que estamos hablando de sentirse, ¿no? Sentir ya el objetivo ya hecho realidad, ¿ok? Esto es logrado al asumir el sentimiento del deseo realizado. El sentimiento que viene en respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo sentir como si mi deseo fuera realidad? ¿Cómo puedo sentir como si mi deseo fuera realidad, fuera realizado? ¿No? Entonces, tienes que hacerte esa pregunta, ¿cómo te sentirías si tu deseo fuera una realidad? Y tienes que escribir, yo te sugiero que escribas. Siempre, aquí los expertos en estos temas siempre están sugiriendo que escribamos. Hay que escribir las ideas, hay que escribirlas, hay que plasmarlas. ¿Ok? Recuerden que cuando escribimos, también estamos haciendo una conexión directa con el subconsciente. Cada vez que escribimos, estamos conectando con el subconsciente. Porque el consciente, como les digo, es racional. El consciente es la mente educada. El consciente es el que recibe toda la información. El consciente es el que lee libros y le interesa estudiar y formarse y aprender. Ese es el consciente. Pero mientras que no lo bajes al subconsciente, todo lo que aprendió el consciente se olvida. Todo lo que aprendió el consciente se olvida. Ahí un ejemplo bien claro es todo lo que estudiaste en la escuela. Ya no te acuerdas de todo lo que estudiaste en la escuela. Y eso que lo estudiaste y lo estudiaste y lo estudiaste para sacar A o para sacar 20 de acuerdo a las notas que se daban en la escuela, ¿no? Lo estudiaste para el examen y nada más. Ya no te acuerdas más, ¿no? Solo unas que otras cosas con las que se generó un impacto y esas cosas sí se quedaron grabadas en tu subconsciente. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Esta parte está de verdad que bien, bien interesante y ahorita les doy el pase a ustedes. Entonces, ¿cómo puedo sentir como si mi deseo fuera realizado? Hacemos una lista y escribimos cómo nos sentiríamos si mi deseo fuera realizado.
pero una lista, hazte cargo de hacer una lista, no solo escribas me sentiría feliz, no solo pongas me sentiría satisfecho, no, haz una lista de un montón de cosas, de un montón de sentimientos. Cuanto más profundices en ti mismo, en ti misma, mejores. ¿Ok? Entonces, haz toda una lista de cómo te sentirías si fuera tu deseo realizado. Es el sentimiento, nos dice, que debería monopolizar e inmovilizar tu atención cuando te relajas para dormir. Entonces, como ya hiciste tu lista de una serie de sentimientos, y obviamente todos esos sentimientos están en armonía porque son sinónimos de tu deseo realizado, ¿ok? Entonces ya te enfocas en esos sentimientos y al momento en que vas a dormir, en los momentos del sueño, ahí te enfocas en esos sentimientos, ¿ok? Debes estar, nos dice, en la conciencia de ser o tener aquello que deseas ser o tener antes de dormir. Conscientemente tú eliges tener esas emociones antes de dormir, ¿ok? Una vez, mira qué interesante esto que pasa, una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. ¿Por qué? Recuerda que tenemos mente consciente y mente subconsciente. La mente consciente es la racional, es la mente que elige, decide, es la mente que acepta, rechaza, dice, no, esto está bien, esto está mal, esto lo acepto, esto no lo acepto, esto no me gusta, esta opinión no me parece, esta sí me parece, esa es la mente racional. La mente subconsciente es la mente emocional y la mente emocional acepta todo, es emocional, acepta todo, no discrimina, ¿ok? Cuando vamos a dormir, la mente racional se apaga. Solo está operando la mente subconsciente, que es la mente emocional. Entonces, por eso es que nos dice que cuando estamos durmiendo, por eso es que nos dice aquí, que una vez dormido el hombre no tiene libertad de elección, no puede elegir. El subconsciente está dirigiendo. Su sueño completo, nos dice, es dominado por su último concepto despierto de su ser. Su sueño completo es dominado por su último concepto despierto de su ser. Es decir, lo último en lo que estabas pensando. Lo último en lo que pensaste antes de irte a dormir, eso es lo que está dominando todo ese tiempo de sueño con tu mente subconsciente. Si te acostaste preocupado, pensando en las cosas que tenías que hacer al día siguiente, en preocupación, ansiedad, qué sé yo, pues bajo esas circunstancias está operando tu subconsciente durante todas tus horas de sueño. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, nos dice el autor, él debería siempre asumir el sentimiento de logro y satisfacción antes de retirarse a dormir. Logro y satisfacción. Ven ante mí con canto y agradecimiento. Entra en sus portones con gratitud y en sus cortes con elogios. Tu humor previo al sueño define tu estado de conciencia mientras entras en la presencia del amante eterno, el subconsciente. Este autor le llama, al subconsciente le llama el amante. Es bien interesante cómo le llama el autor al subconsciente, el amante. ¿Ok? Entonces dice, tu humor previo al sueño define tu estado de conciencia mientras entras en la presencia del amante eterno, el subconsciente. Ella te ve exactamente como te sientes que eres. Sí, mientras te preparas para dormir, asumes y mantienes la conciencia de éxito al sentir yo soy exitoso, debes ser exitoso. Acuéstate sobre tu espalda con la cabeza con un nivel con tu cuerpo, en un nivel con tu cuerpo, siente cómo serías si estuvieras en posesión de tu deseo y relájate tranquilamente hacia la inconsciencia. Aquel que mantenga Israel no deberá dormir. Sin embargo, él da su amado sueño. El subconsciente nunca duerme. El sueño
Es la puerta a través de la cual el subconsciente se une creativamente con el consciente. La mente despierta. El sueño oculta el acto creativo mientras el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el hombre imprime al subconsciente con su concepción de sí mismo. Fíjense, en el sueño el hombre imprime al subconsciente con su concepción de sí mismo. Bien interesante toda esta parte del sueño y la unión del consciente y el subconsciente. Aquí les quiero dar el pase a ustedes para que puedan participar, hacer preguntas de repente. Adelante, quien quiera participar. Se llega a entender esa parte del consciente y el subconsciente durante el momento del sueño. Ahí si quieren aprovechar de preguntar. Marilu, buenas noches. Hola, hola César, ¿cómo estás? Adelante. Me parece muy interesante lo que acabas de leer. Y es verdad, cuando tú te levantas, cuando te acuestas con una idea, depende de la idea que sea, vas a dormir de acuerdo a esa idea también. En el sentido que plácidamente o un poco que te quite el sueño. Claro que si es un pensamiento o pensamientos de preocupación, generalmente no se duerme. Y parece mentira, a muchas personas me han contado que no pueden dormir. Y yo le digo, ¿tú qué piensas antes de acostarte? Ah, que esto, que el otro, que tengo que pagar tal cosa, que mi esto, que tal otro. Ah, que... Y me parece que es por eso que no duermen. Y en la mañana siguen pensando igual. Y durante el día tienen problemas físicos. Y yo creo que tampoco no es casual. Entonces, el, la conclusión en que yo llego es que hay que pensar bien, de manera positiva, siempre buscando las soluciones, ¿no? O alternativas de solución a las cosas que estamos enfrentando, a los desafíos que estamos afrontando en el día y en la mañana, planear esas acciones y no enfocarnos en lo malo que pueda pasar. Gracias, Marilu. Gracias, gracias César, gracias. Sí, definitivamente muchas personas no se dan cuenta de los pensamientos que sostienen antes de irse a dormir, ¿no? Muchas personas incluso antes de irse a dormir piensan, me quiero levantar a determinada hora, ¿no? Y como se quedan pensando en que me voy a levantar a determinada hora, porque lo último que hacen muchas personas antes de dormir es poner su alarma, entonces están pensando en la hora que se van a levantar y la mayoría de veces se despiertan antes de que suene la alarma, porque se acostaron con ese pensamiento de la hora en la que se quieren levantar y ese pensamiento es como una orden que le dieron al subconsciente. Entonces el subconsciente toma esa orden y lo expresa y entonces llega a despertar a la persona a esa hora. Igual si tú te acuestas pensando, ojalá que no me quede dormido, ojalá que no me quede dormida, pues te vas a quedar dormido. Mejor no te acuestes pensando que te vas a quedar dormido si tienes algo importante que hacer, porque si te acuestas pensando en eso, te vas a quedar dormido. Así pongas 3 alarmas. ¿Ok? Entonces, es importante eh, hacernos conscientes de esto, de que nosotros le podemos dar una orden al subconsciente. Y es bonito también cuando te acuestas agradeciendo. Cuando te acuestas agradeciendo algo, el subconsciente también lo toma como una orden de esa gratitud porque quieres más de eso que estás agradeciendo. ¿Ok? Entonces, también ahí hay que tener en cuenta. Sin embargo, aquí el autor está siendo muy específico en sugerirnos que nos acostemos con la idea y el sentimiento del objetivo deseado. ¿Ok? Entonces, ahí vamos también, estamos aquí pensando en nuestros objetivos, pues hay que acostarnos con el sentimiento de que ese objetivo ya se cumplió.
Ok, vamos a seguir. Sí, Mariano, quería agregar algo más. sí, dale, dale. A mí personalmente me funciona el ser íntegro. Cuando dejo de serlo, quizás a veces por compasión, por de repente una compasión mal entendida, ¿no? Porque las cosas son como son y hay que tomar decisiones. Pero yo inmediatamente hago lo que tengo que hacer y me da una tranquilidad y duermo riquísimo. Pero cuando no lo hago, ahí viene la cosa. Y yo estuve investigando ese tema y una de las claves las claves no, sería uno de los pilares de la autoestima que viene a ser un, un factor fundamental en la salud mental, es la integridad. Ujú. Porque dice que el cerebro asume de que no le estás tomando atención. Entonces deja de favorecer soluciones, incluso tus capacidades cognitivas. Y el autor dice, literalmente tu alma se cae. Y de verdad, yo siento eso. Yo sentía eso y me sorprendió que cuando lo leí coincidía. Entonces, cada vez que yo tengo un dilema, ¿no? En tomar una decisión que vaya de acuerdo a mis principios, yo asumo mis principios, pero a veces como que dudo y ahí me viene un poco así de, de zozobra, entonces no, digo no, yo tengo que estar tranquilo, tengo que tener un buen ánimo al tope. Y lo sumo y se me pasa. Y duermo bien y me levanto bien. Gracias, María. Excelente, excelente, gracias. Es que definitivamente te da una sensación cuando estás actuando bien, te da una sensación, te sientes bien contigo mismo, te sientes bien contigo mismo. Y ese es el sentimiento que sostienes, ¿no? El sentirte bien contigo mismo. Fantástico. Gracias, gracias por participar, gracias. Vamos a continuar, ¿ok? Entonces, estamos hablando sobre el sueño, ¿ok? Ahora nos dice, ¿qué descripción más hermosa del romance, del consciente y subconsciente se puede encontrar que la contada en la canción de Salomón? Por la noche en mi cama lo busqué a aquel a quien mi alma ama. Lo encontré a quien mi alma ama. Lo sostuve y nunca lo dejé ir hasta que lo llevé a la casa de mi madre y a la recámara de ella que me concibió. Preparándote para dormir, siéntete en el estado deseado, en el estado del deseo contestado, y entonces relájate a la inconsciencia. Tu deseo realizado es aquel que busca. Por la noche en tu cama, buscas el sentimiento del deseo realizado tal que lo puedas llevar a la recámara de ella que te concibió, al sueño o el subconsciente que te dio forma, que este deseo también puede ser expresado. Nos está hablando nuevamente de sentimiento. Fíjense que el autor insiste mucho en esto del sentimiento, ¿ok? Esta es la manera para descubrir y conducir tus deseos al subconsciente. Siéntete en el estado del deseo realizado y tranquilamente déjate caer en el sueño. Noche tras noche deberías asumir el sentimiento de ser, tener y presencia aquello que buscas ser, poseer y ver manifestado. Nunca vayas a dormir sintiéndote desanimado o insatisfecho. Nunca duermas con la conciencia de fallo. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve a ti como crees que eres. Y ya sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente va a personificar fielmente tu creencia. Así como te sientes, la imprimes. Y ella, la amante perfecta, recuerden que el autor llama amante al subconsciente, le da forma a estas impresiones y las crea como hijos de su amado. Miren, qué interesante, ¿ah? Así como te sientes, lo imprimes. Y ella, la amante perfecta, el subconsciente, le da forma a estas impresiones y las crea como hijos de su amado.
Tú eres toda justa, mi amor, no hay mancha en ti. Es la actitud mental para adoptar antes de dormir. Descarta las apariencias y siente las cosas como deseas que sean, porque Él llama cosas que no son vistas como si lo fueran y las no vistas como vistas. Bastante interesante cómo el autor va compartiendo la información con estas frases bien interesantes. Ahora nos dice, asumir el sentimiento de satisfacción es llamar a las condiciones para que sean lo que reflejará satisfacción. Las señales siguen, no preceden. La prueba de lo que eres seguirá a la conciencia que eres, no lo precederá. Eres un soñador eterno soñando sueños no eternos. Fíjense, ¿ah? Eres un soñador eterno soñando sueños no eternos. Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. No te limites al pasado. Saber que nada es imposible para la conciencia comienza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Lo que sea que el hombre, lo que sea que la mente del hombre pueda imaginar, lo puede realizar. Todos los estados objetivos visibles fueron primero estados subjetivos invisibles y los hiciste visibles al asumir el sentimiento de su realidad. El proceso creativo es primero imaginar y luego creer el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. Esta parte es bien interesante. Fíjense, ¿ah? Todos los estados objetivos visibles, lo que vemos con el sentido de la vista, ¿ok? Todos los estados objetivos visibles fueron primero estados subjetivos invisibles, porque, y nos dice aquí, y los hiciste visibles al asumir el sentimiento de su realidad. Estos estados subjetivos invisibles son los que tú ves a través de tu imaginación, ¿ok? A través de tu imaginación nosotros vemos con nuestros ojos físicos, con el sentido de la vista, o vemos a través de la imaginación porque estamos trayendo imágenes a nuestra mente. Cuando imaginamos algo, estamos viendo eso que estamos imaginando. Lo vemos, lo vemos a través de imágenes que traemos a nuestra mente, pero no están físicos, no están acá. Si yo me imagino no sé, un barco, un crucero, estoy trayendo a mi imaginación, a mi mente, la imagen de un crucero. Y yo lo estoy viendo en mi mente, pero no lo estoy viendo físicamente con los ojos físicos. Lo veo subjetivamente. ¿Ok? Ahora, el proceso creativo, nos dice, es primero imaginar y luego creer el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. ¿Ok? Ahora nos dice, el mundo no puede cambiar hasta que cambies tu concepción de él. Esto es bien importante. Y esto tiene que ver con las creencias. Tu mundo no puede cambiar hasta que cambies la concepción de él. Mientras que tú no cambies tu forma de pensar acerca de algo, no vas a poder ver una cosa diferente. Vas a seguir viendo lo mismo, porque tu mundo no cambia hasta que tú no cambies tu concepción de tu mundo. Como es adentro, es afuera. Las naciones, así como la gente, solo son lo que creen que son. ¿Ok? Sin importar, nos dice, cuál sea el problema, sin importar dónde está, sin importar a quién concierne, no tienes a nadie que cambiar excepto a ti mismo. Y no tienes un oponente o un ayudante en traer el cambio dentro de ti mismo. No tienes nada que hacer salvo convencerte de la realidad del estado buscado. Los resultados siguen para confirmar tu creencia fija.
Fíjense, acá nos está hablando, no, no podemos cambiar a nadie, solamente nos podemos cambiar a nosotros mismos, nada más. ¿Ok? Y no tienes que hacer nada, nos dice, salvo convencerte de la realidad del estado buscado. O sea, tú te tienes que convencer, tú te tienes que convencer a ti mismo, tú te tienes que sugestionar de tal manera, porque como nos está diciendo, tienes que verte y sentirte con el deseo ya logrado. Entonces tú te tienes que sugestionar que eso ya está pasando y te tienes que convencer a ti mismo que eso ya está pasando. Esa es tu tarea. No, nadie lo puede hacer por ti. ¿Ok? Ahora nos dice, los resultados siguen para confirmar tu creencia fija. Nunca le sugieres a otro el estado que deseas verlo expresar. En su lugar, te convences de que ya es aquello que deseas que él sea. Fíjate, esto es bien interesante, ¿ah? No podemos cambiar a nadie, no podemos cambiar a nadie. Pero si quisiéramos ver a la otra persona en otra forma, tú tienes que convencerte de que esa persona ya es aquello que deseas que sea. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tu creencia, o sea, si tú te convences de que ya estás viendo a esta persona como tú quieres que sea, de acuerdo a tu creencia, cambia tu realidad. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? A ver ahí si quieren hacer consultas o si quieren participar, porque esta es una consulta muy común. Siempre me preguntan mucho sobre cómo ayudo a mi hijo, a mis hijos, ¿no? En tal cosa, o mi pareja tal cosa, ¿no? Queremos estar, las personas quieren estar muchas veces cambiando las actitudes o los comportamientos de otros y realmente no podemos cambiar los comportamientos de nadie, ¿no? Ya bastante tarea tenemos con cambiar nuestros propios comportamientos y cambiar nuestras propias creencias como para pretender cambiar a alguien más. No podemos cambiar a nadie más. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestra creencia de cómo vemos a la otra persona. Y cuando cambiamos nuestra creencia, inevitablemente vamos a ver a la otra persona en algún cambio. Es bien interesante esto. Ahí si se animan a preguntar o a escribir en el chat, adelante con toda confianza para poder hacer esto un poco más dinámico. ¿Ok? Marilu, buenas noches. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches Adelante. a todos. El punto que tocaste ahora último es cierto. O sea, lo he vivido porque tenía una pequeña divergencia, digamos, con una persona en el trabajo y yo por más que hacía, este, como que no llegaba, ¿no? Entonces, como te comenté el otro día, estaba leyendo El autocontrol de Napoleon Hill y ahí decía que si uno tiene un inconveniente con una persona, uno tiene que tratarla con amor y brindarle amor porque tú no sabes lo que está pasando esa persona. Y tienes que ser muy valiente en acercarte y buscar la manera de cómo, eh, 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 digamos, llegar a ella para que no haya ese malentendido, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Y me ha costado con eso ayer también pensando, ¿no? Y de pronto, después de haber hecho la meditación, me puse a pensar en la persona y de verdad que me dio cariño. O sea, es cierto, ¿qué pasará a esa persona? Y no, el día de hoy, bueno, he estado conversando todo y la señora entra, pero entra con una tranquilidad y una sonrisa en sus labios que a mí, yo también estaba conversando contenta y la verdad es que me sorprendió y dije, sí, pues no, entonces uno no entiende a la persona cómo lo va a hacer, cómo se siente en ese momento. Y la verdad que me agradó bastante, me gustó mucho el, el- la actitud que ambas tuvimos, ¿no? Entonces ya conversamos normal. Ese era mi comentario, mi experiencia, Marilu.
qué maravilla. Gracias, gracias por compartirlo, Patricia, qué maravilla. Y sí, definitivamente pasa, pasa. A mí me ha pasado también, yo también he tenido experiencias similares, porque sí, definitivamente cuando tú empiezas a ver a la otra persona de otra forma, por ejemplo, en esto que nos acabas de comentar, pues te pusiste a pensar qué estará pasando esta persona para tener determinadas actitudes, ¿no? Y cuando te pones a pensar en el qué estará pasando esa persona, pues hay como que una conexión, porque de repente hasta te identificas con algo, alguna situación que también tú puedes estar pasando, y entonces hay un mejor entendimiento, y ese entendimiento cambia tu energía con respecto a esa persona, y esa persona siente tu energía. Es bien interesante. Esa persona siente tu energía y mira cómo nos cuentas que hasta con una sonrisa estaba la otra persona, ¿no? Qué maravilla. Felicitaciones. Marilu, Sí, hola César. me has acordado una frase que decía Gandhi: sé tú el cambio que quieres ver en los demás. Y también otra frase que Marco siempre me lo menciona: ve al otro como quisiera que sea. Y justamente ahí parte de las buenas relaciones y de una influencia en cuanto cuando se tiene un nivel de autoridad como, como padre a hijo, ¿no? O etcétera, o Ujú, cualquier otra relación de ese, ¿no? De rango alto. ujú, Entonces, nosotros tenemos que hacer el cambio, primero nosotros mismos. Y justamente cuando se hace ese cambio, es gratificante porque la otra persona no va a escuchar, sino se va a inspirar en lo que nosotros hagamos. ujú, Yo creo que hay otra frase también que se me viene a la mente, que dice: tus acciones dicen más que la- tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. ¿Qué hacen, Marilyn? ujú. Totalmente, totalmente, sí. Gracias, gracias, gracias César también por compartir. Sí, definitivamente, tus acciones hablan más que tus palabras, definitivamente. Gracias, gracias por la participación. Voy a leer un poquito más para avanzar esta parte. Entonces, nos dice ahora, la realización de tu deseo es lograda al asumir el sentimiento del deseo cumplido. Fíjense lo que nos dice aquí, ¿ah? No puedes fallar a menos que falles en convencerte de la realidad de tu deseo. Miren qué interesante. No puedes fallar a menos que falles en convencerte de la realidad de tu deseo. Un cambio de creencia es confirmado por un cambio de expresión. Cada noche, cuando vas a dormir, siéntete satisfecho y sin manchas, porque tu amante subjetivo siempre forma el mundo objetivo en la imagen y semejanza de tu concepción de él, la concepción definida por tu sentimiento. Los 2/3 conscientes de tu vida en la Tierra siempre corroboran o son testigos de tus impresiones subconscientes. Las acciones y eventos del día son efectos, no causas. El libre albedrío es solo libertad de elección. Elige este día a quién servirás. Miren qué poderoso. Elige este día a quién servirás. Es tu libertad de elegir el tipo de humor que asumes, pero la expresión del humor es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos de un hombre y en una manera conocida solo por sí mismo, les da forma y expresión a estas impresiones. Las acciones del hombre son determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión de libre albedrío, su creencia en libertad de acción, es solo ignorancia de las causas que lo hacen actuar. Él piensa que es libre porque ha olvidado el vínculo entre él y el evento. Interesante. Esta parte que estoy subrayando es una parte que debemos de tener conciencia, tenemos que hacernos conscientes de eso.
el subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos de un hombre. ¿Ok? Y en una manera conocida solo por sí mismo, o sea, una forma conocida solo por el subconsciente, le da forma y expresión a estas impresiones. El subconsciente se hace cargo de darle expresión a esas impresiones. Y esas impresiones solo a través de los sentimientos. ¿Ok? Ahora nos dice, el hombre despierto está bajo la compulsión de expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado él imprimió algo en sí mismo de una manera poco sensata, entonces déjalo comenzar a cambiar su pensamiento y sentimiento, porque solo cuando él lo haga, así cambiará su mundo. Fíjense, siempre que estamos hablando de creencias, hablamos de creencias porque definitivamente si nosotros queremos cambiar algún resultado, siempre tenemos que buscar la creencia que está relacionada a ese resultado. Y para cambiar, tenemos que cambiar esa creencia. Entonces, por eso nos dice aquí, si en el pasado él imprimió algo en sí mismo de una manera poco sensata, si hubo alguna impresión de la cual de repente hizo inconscientemente, una impresión que hizo en el subconsciente, entonces nos dice, déjalo comenzar a cambiar su pensamiento y sentimiento. Es decir, cambia tu pensamiento y tu sentimiento acerca de esa creencia. Porque solo cuando lo haga, así él cambiará su mundo. Solo cuando cambie esa impresión en pensamiento y en sentimiento, recién va a empezar a cambiar su mundo. ¿Ok? Por eso es tan importante identificar nuestras creencias. Y en las mentorías estamos haciéndonos cargo de eso, de identificar creencias. Estamos haciendo una lista, estamos escribiendo cuáles son las creencias que vienen de acuerdo a lo que queremos lograr, cómo lo queremos lograr, por qué lo queremos lograr, ¿no? Estamos haciéndonos preguntas diversas para ir identificando y por qué no lo podemos lograr todavía. Entonces vamos identificando las creencias. Y aquí nos está haciendo referencia el autor precisamente que hay que cambiar esas impresiones, hay que cambiarlas y solamente esas impresiones solo se pueden cambiar a través de nuevos pensamientos y sentimientos. ¿Ok? Nuevos pensamientos y sentimientos, y entonces ahí vamos a cambiar esa impresión y recién ahí va a poder cambiar el resultado. ¿Ok? Ese es un poco el proceso. Es bien sencillo el proceso, pero hay que hacer el trabajo porque usualmente no lo hacemos, usualmente no somos conscientes de que hay que hacer eso. ¿Ok? Preguntas, ahí anímense a participar si quieren hacer alguna pregunta, porque de verdad que el autor es muy profundo en lo que nos está compartiendo. La idea es que ok, silenciar. Ok, voy a continuar entonces. Nos dice, no pierdas, fíjense, no pierdas un momento en lamentarte porque pensar sintiendo los errores del pasado es reinfectarte. Deja que los muertos entierren a los muertos. Sal de las apariencias y asume el sentimiento que sería tuyo si ya fueras el que deseas ser. Es decir, no vayas al pasado para lamentarte, para juzgar, ya eso ya es pasado, ¿no? Como nos dice acá, deja que los muertos entierren a los muertos. Si estás buscando tus creencias, las estás buscando para identificar y para cambiarlas, no para juzgar nada, ¿ok? Entonces, nos dice, sentir un estado produce ese estado. Fíjense, sentir un estado produce ese estado. Por eso es que no debemos de ir al pasado, porque cuando vamos al pasado a recordar alguna experiencia desagradable,
Si nos conectamos con esa experiencia, volvemos a vivir la experiencia. Si tú te conectas con esa experiencia del pasado, o sea, si tú retrocedes a tu pasado solo para observar la experiencia y para ver el aprendizaje de ello y para ver cómo puedes cambiar alguna situación, entonces, ok, como observador puedes hacerlo para hacer cambios. Pero si tú vuelves al pasado para volver a sentir el dolor de la experiencia, estás viviendo nuevamente esa experiencia, estás nuevamente produciendo ese estado, como nos dice el autor. Sentir un estado produce ese estado, ¿ok? Y esto lo podemos llevar al otro lado, hacia el lado positivo. Sentir un estado produce ese estado. La parte que juegas, nos dice, en el escenario de tu mundo es determinada por tu concepción de ti mismo. Al sentir tu deseo realizado y tranquilamente relajarte hacia el sueño, te pones como estrella protagónica para interpretar tu papel en la tierra mañana y mientras duermes, ensayas y eres instruido en tu papel. Acuérdense que somos los protagonistas de nuestra película, ¿no? Entonces, aquí nos está hablando de sentir, de imaginarte, de ponerte como la estrella protagónica para interpretar un papel en la tierra mañana. Y mientras duermes, vas a ensayar ese papel. Vas a ensayar ese papel, ¿ok? La aceptación, nos dice, del fin, automáticamente da los medios de realización. No cometas errores sobre esto. Si mientras te preparas para dormir no te sientes conscientemente en el estado del deseo cumplido, entonces llevarás contigo a la recámara de aquella que te concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día despierto. Y mientras duermes, serás instruido en una manera en la cual serán expresados mañana. Fíjense qué interesante. ¿Ok? Y aquí, ya que ustedes no se atreven a preguntar, porque aquí el autor usa palabras, usa frases que de repente a algunos les puede confundir, em, porque de verdad que es bien profunda la información de este autor. El autor em, está hablando casi todo el tiempo en este libro, el autor está hablando sobre la mente consciente y la mente subconsciente. A la mente subconsciente la llama la amante, ¿ok? Y también la llama la madre, porque por eso nos dice aquí, aquella que te concibió. Aquella que te concibió es el subconsciente, porque fíjense que el subconsciente es lo que da expresión a todo. Entonces, el subconsciente es lo que concibe y lo que da vida y expresión a todo, ¿ok? Entonces, cuando nos dice entonces llevarás contigo a la recámara de aquella que te concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día despierto. Nuevamente estamos hablando del subconsciente, de que tú imprimas en tu subconsciente pensamientos y sentimientos, porque el subconsciente va a concebir todo eso que tú estás pensando y sintiendo. Y continúa diciendo, y mientras duermes, serás instruido en una manera en la cual serán expresados mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre sin darte cuenta que cada acción y evento del día de mañana está predeterminado por tu concepto del yo cuando te dormiste. Tu única libertad es entonces tu libertad de reacción. Eres libre de elegir cómo sentirte y reaccionar al drama del día. Pero el drama, las acciones, eventos y circunstancias del día ya han sido determinados. Fíjate. Wow, esto es bien poderoso, ¿ah? Eres libre de elegir cómo sentirte y reaccionar al drama del día. Pero el drama, las acciones, eventos y circunstancias del día ya han sido determinados. Es decir, lo determinaste la noche anterior.
de acuerdo a cómo estabas pensando y cómo te estabas sintiendo. Poderosísimo. ¿Qué les parece? A ver, ahí les doy el pase a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cómo se van sintiendo con este libro? ¿Se entiende la información de este libro? Hagan las preguntas que crean necesarias, porque la intención de este espacio es seguir aprendiendo y pues obviamente vamos a aprender en la medida que vamos entendiendo. Marilu, Sí, adelante. el libro me parece bien práctico, ¿eh? Lo único que hay que entender es que el subconsciente es el que va a operar. Y por lo tanto, nosotros solamente tenemos que, a través de una guía, o sea, de un mentor, llegar a ese subconsciente. ¿Para qué? Para saber lo que realmente queremos, ¿no? Ahí está el asunto, ¿no? Ubicar lo que queremos realmente Ujú, a través de un guía y ponerlo en el subconsciente. Yo pienso que de repente quizás también eh, por ahí está el problema, ¿no? Que no sabemos lo que queremos. Y por eso que el subconsciente no da lo que uno quiere, ¿no? ujú. Porque hasta en la Biblia lo dice, ¿no? Pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Porque a todo aquel que, que pide será, todo aquel que toca y todo aquel que busca lo hallará. Pero tiene que ser específico, concreto, puntual. No sé. Y justamente también eso consiste, yo pienso que opera de esa manera también. Y las creencias, como tú decías antes, son importantísimas ubicar, ¿no? ¿Cuáles los tipos de creencias que nos impiden o son un obstáculo, ¿no? Para saber lo que realmente uno quiere? Gracias, Maelo. Exacto. Creencias, más que todo son creencias, porque definitivamente, de acuerdo a las creencias, estamos pensando. Entonces, si tenemos alguna creencia limitante, pues vamos a pensar que no podemos lograr aquello que deseamos. O sea, conscientemente nosotros queremos lograr algo, pero el subconsciente de repente tiene alguna creencia muy fuerte que cree que no va a lograr, que no puede lograr o que no se merece lograr, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante identificar todas las creencias que están grabadas en el subconsciente. Es bien importante, ¿no? Y aquí el autor, como ustedes han visto, insiste repetitivamente en la forma como reprogramar el subconsciente y cómo darle órdenes al subconsciente a través del pensamiento y del sentimiento o de la emoción que se le imprime la idea, el pensamiento y la emoción con las que imprimimos en el subconsciente. ¿Ok? Excelente. ¿Alguien Marilu, más? Sí, adelante. Marilu, qué gran responsabilidad tenemos cada uno de nosotros con nosotros mismos, porque lo que el libro, lo que estamos leyendo, nos indica más o menos cuál es el camino, lo que al autor le ha funcionado o lo que él ha experimentado, pero a la vez también hay que repetirlo porque se nos va, se nos olvida todo lo que el libro está indicando. Porque la verdad que con el día a día a veces se nos pasa, ¿no? Y sí, exactamente tenemos las puertas para poder entrar a lo que queremos, a dónde queremos llegar, pero muchas veces no creemos y no lo tomamos tan en serio. Y bueno, es ahí donde nosotros comenzamos a decir, no, no es verdad, porque sí, como tú dices, el consciente lo quiere, pero el subconsciente nos dice otra cosa. Y por eso digo, qué gran responsabilidad, y el autor lo explica. Particularmente yo lo tengo que volver a leer para poder internalizar lo que me quiere decir de esa manera y concientizarlo. Lo concientizo y ahí ya uno lo va adaptando en su día a día, Ujú. ¿cierto? Así es, así es. Y qué bien lo has dicho, Patricia, porque realmente es una gran responsabilidad. Realmente es una gran responsabilidad. Y por lo general
no tenemos el hábito de hacernos responsables, eso es lo que ocurre. Entonces, pues, no solemos asumir la responsabilidad de tomar la acción, de hacer esto, de aplicar estos conocimientos habitualmente. ¿No? Leemos, entendemos lo que nos dice el autor, lo entendemos, por lo menos los que ya estamos un poco más de tiempo leyendo este tipo de lecturas, ya lo entendemos, pero aplicarlo constantemente, continuamente, habitualmente, eso es lo que nosotros tenemos que hacernos responsables para poder implantar el hábito de hacerlo, porque lo hacemos una que otra vez y no somos constantes y por eso es que no se da el resultado. Entonces ahí está toda la responsabilidad de nosotros dirigirnos a nosotros mismos, me incluyo, dirigirnos a nosotros mismos para poder hacer continua la aplicación de estos principios, que son sencillos en realidad, ¿no? Y eso es lo, lo que nos llama más la atención inclusive, ¿no? Como un jalón de orejas, ¿no? Porque es sencillo aplicar esto, pero no tenemos el hábito de aplicarlo. Y Martita, eso llevándolo a la práctica, por ejemplo. Buenas noches. Bueno, ayer me toqué con una jovencita, ¿no? Que me comentaba que está embarazada. Ujú. Está embarazada o sea, ha sido tanta la negación de su pareja, que ella ya se ha puesto en un plan de decir, no, yo ya no quiero que él sea el papá del bebé. Es más, no quiero ni que lo reconozca ni nada. O sea, mira, ¿dónde llegamos y cómo se ayuda en este caso, por ejemplo, ahí? ¿Cuál sería la mejor manera de ayudarla? O sea, se le nota tanto dolor, tanto resentimiento y todo eso. Me imagino que el bebé también lo asume, ¿no? Sí, sí, bueno, tiene que buscar apoyo para poderla orientar, porque la persona se está dejando llevar por alguna creencia, algún comportamiento aprendido, ¿no? De repente ha visto, este, a otras personas, no sé si lo ha visto personalmente, directamente en su entorno, o lo ha visto en las novelas, que hay que reaccionar No, sí, pues. de Ujú. determinada forma cuando alguien hace tal cosa, ¿no? Porque de verdad, Mm. a Sí, veces actualmente ella también es hija la señora es madre soltera por la mamá de esta chica, ¿no? ahí está, es una conducta aprendida, es una conducta aprendida, ¿ves? Entonces hay que guiarla, orientarla para que se dé cuenta de que eso es una conducta aprendida, de que no es una decisión propia el reaccionar así con la persona. No es una decisión propia, es una conducta aprendida. No son conscientes de que es una conducta aprendida, ¿no? Entonces hay que apoyarla con una guía, porque a veces no escuchan a las personas cercanas tampoco. A veces es necesario una persona neutra, ¿no? Eh, si quieres compartirle, yo como coach le puedo dar una orientación también, pero sí, muchas veces necesitan escuchar a una persona neutra, porque a las personas del entorno muchas veces no las quieren escuchar, ¿no? Porque están basados en sus creencias. Mm. Ok, Marichita, le doy tu número a la señorita. Ujú. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Ok, ¿alguien más que quiera compartir antes de terminar? Aló, Sí. Hola aló, Marcos, ¿cómo estás? Te escuchamos, Marcos, se cerró tu audio. están hablando de responsabilidad, ¿sí? Aló, La responsabilidad de hacernos cargo para sí, dirigir nuestro subconsciente. sí. Ujú. Justamente el tema es que es confrontativo,
a veces, yo personalmente, años atrás, era víctima, me creí víctima de por vida, muchos años. Tanto así que un día aprendí eso, ¿ah? Aprendí, bueno, no le voy a decir el caso que hice, cosas, pero aprendí que siendo víctima tengo mucha atención de las personas, ¿sí? Y me fue bien, entre comillas, ¿no? Sin embargo, pasan los años y me di cuenta que estaba totalmente equivocado, porque si era víctima, obtenía ciertos beneficios de ser víctima, pero estaba solamente encerrado en la zona de confort. Hasta que aprendí, pues, ¿no? El crecimiento personal y de verdad todos los materiales dicen lo mismo, ¿no? 100% responsable de tus pensamientos, sentimientos, ¿no? Acciones, hábitos. 100%. Ya está. No hay otra. Y cuando vienen a decirnos cosas que nosotros tenemos como hábitos, ¿no? Nos confrontan y no queremos. El ego, ¿no? Sin embargo, si queremos tener resultados, como siempre le lo digo a todo el mundo, haz hoy lo que pocos harán y mañana vivirás como pocos podrán. Acepta la responsabilidad. Gracias. Qué bonito, gracias Marcos. Sí, definitivamente. Gracias. En todo lo que hacemos hay alguna ganancia, de verdad, como bien nos compartes, ¿no? Hasta incluso las personas que están en la posición de víctima están ganando atención de alguien. Se ponen en esa situación para ganar la atención de alguien, ¿no? Y así es como también ese es un comportamiento aprendido también, definitivamente. Bueno, entonces vamos a seguir aprendiendo más de nuestro propio subconsciente. Marilu, una cosita. Sí. Marilu, Ujú. aunque parezca raro, Ajá. o que parezca algo sui generis, pero también eso es un compromiso. El compromiso de seguir haciendo lo que se sigue haciendo, ¿no? De manera positiva o negativa. Pero como tú dices, es inconsciente. Gracias, Marilu. Así es, así es. Gracias a todos, gracias a todos. Ya nos estamos viendo mañana. Gracias. Mañana Muchas continuamos. bendiciones, éxitos.